Hola amigos, ¿qué tal estáis? Nuevo reporte de Brújula de Mercado. He pasado 2 semanas bastante intensas a nivel de trabajo, con muchos cambios, muchas historias que se están haciendo, pero quedaba por hacer esto y más cuando empecé a escuchar la semana pasada todo el follón de la guerra comercial, todo lo que se estaba formando. Hay mucha paja en todo esto. Anoche ya hice la investigación oportuna, recopilé comentarios, artículos, Bloomberg, CNBC, traigo de todo en este reporte de vídeo. Y además, por fallos técnicos, quedó hecho lunes noche. Se ha grabado hoy durante la tarde en horario de oficina y ha habido un fallo con el audio. Así que después de 1 hora y 5 minutos, 1 hora y 5 minutos de vídeo grabado, tengo que reeditarlo y volverlo a realizar desde cero. No importa porque merece la pena y porque sé que al fin y al cabo esto es uno de los mejores hobbies que se pueden tener cuando tratas de comunicar con el otro lado, con la gente que está siguiendo, igual que tú, el escenario internacional y el mercado, qué está ocurriendo. Creo que todo lo que está pasando con la guerra comercial es un ensayo hecho por el estratega loco de Donald Trump, donde trata de tantear el terreno internacional ante un posible no acuerdo. Y es mejor hacerlo ahora porque ahora se sienten fuertes. Vais a ver que en realidad es un poquito la previsión que se da y no deben ir mal los tiros por ahí. Trump tantea el terreno, punto número 1 de este video reporte de hoy. Punto número 2, memorias de la Primera Guerra Mundial. Un comentario que os traigo que ha hecho, nada, un reportero del Financial Times ha dicho que le recordaba mucho a las cartas y letras que tenían el canciller alemán con el zar Nicolás primero antes de la Primera Guerra Mundial. Le recuerda mucho a la relación entre Donald Trump y Xi Jinping, ¿vale? 3. Las bolsas caen, pero todo bajo control por el momento. Vamos a hablar de niveles clave en Wall Street y en China, en las bolsas de Shanghai Composite de China y en la bolsa de SP500 del SP500 de Wall Street, para que veáis que realmente no hay ningún nivel alarmante que se haya tocado o que se haya caído ante el anuncio de no acuerdo. Se lo pueden permitir de momento, ¿vale? Punto número 4. El Bitcoin roba protagonismo al oro y el mercado habla. Vamos a ver exactamente cómo el Bitcoin se convierte en lo que hace ya mucho tiempo vaticinamos. Cuando el mercado se vuelva complicado, cuando el escenario internacional de sustos, veremos que el Bitcoin asume un papel de moneda global y de oro digital, y lo está haciendo, ¿vale? Vamos a verlo con gráficos, cómo está robando protagonismo al oro. Punto número 5, Bloomberg subasta los bonos a 10 años de deuda norteamericana en mínimos de 10 años, ¿vale? Las subastas de deuda norteamericana caen a mínimos de 10 años, eso lo comenta Bloomberg, y tiene una relación muy directa con China. Punto número 6, el South China Morning Post, el diario del South China Morning, dice: China no cederá. Es un artículo que se ha traído de un diario chino, porque es propiedad de Alibaba, que es esta multinacional china, en el que nos habla de cuál es la postura realmente de China al respecto de la guerra comercial y por qué no cederá. Punto número 7, el déficit fiscal de China se hunde. Gráficos, un gráfico concreto que nos muestra el gasto fiscal que realiza China y cómo se ha hundido precisamente como intento de compensar los efectos de la guerra comercial. Esto es sencillo, Estados Unidos presiona, China tiene que evitar que se transmita a nivel interno esa presión para evitar, evidentemente, que los lobbies, la industria propia china, presione de algún modo en esa guerra comercial. Cuanto menos perciba el pueblo chino el daño que puede hacer Estados Unidos a la economía china, mejor. El mercado de la soja cae a mínimos de los años 80. Es un gráfico que nos muestra cómo realmente el mayor consumidor de soja del mundo, que es China, reduce su consumo de soja, principalmente de Estados Unidos. Así que se buscan alternativas. Y estos son también respuestas que se dan en esa guerra comercial. Punto número 9. Trump explica su estrategia por Twitter. Vais a ver cómo aquí y justo aquí lo dice clarísimo. Basta conseguirle por Twitter al líder de la economía norteamericana para entender cuál es su estrategia. Evidentemente es de cara a la galería, es publicista, es una estrategia que trata de demostrar al mundo, pero prefiere que en lugar de explicar lo otro, lo explique directamente él con sus propias palabras por Twitter. Y tiene un trasfondo, desde el punto de vista macroeconómico y de comercio internacional, bastante bien sujeto. Sabe lo que está haciendo y quiere demostrar al mundo que Estados Unidos está cómodo en la situación actual. Punto número 10 de la CNBC, la opción nuclear china sobre la mesa. Es un artículo que habla de cómo la opción que tiene China es directamente liquidar bonos del tesoro americanos, pero que eso sería pegarse un tiro en el pie. Y de hecho cuenta cuál podrían ser las repercusiones que habría a nivel internacional para los mercados globales de una liquidación de la deuda norteamericana por parte de China, que sin duda alguna podría incluso provocar un efecto contrario al que persigue y beneficiar a Estados Unidos. Veremos cómo y por qué. Punto número 11, Bloomberg, próximo presidente del BCE, un breve comentario sobre los dos posibles candidatos del BCE a suceder a Mario Draghi.
que ya sabéis, o no lo sabéis, os lo cuento en Bloomberg, son dos personas que seguirían, los dos con mayores probabilidades, son dos personas que seguirían en la línea de Mario Draghi del estímulo, ¿vale? Que en su momento lo apoyaron. Punto número 12, Reuters. Trump prepara su próximo asalto a la Unión Europea. Una noticia de Reuters donde se habla, perdón, 19 de mayo, es cuando vence el plazo que se ha dado de 90 días para que Donald Trump reflexione sobre qué quiere hacer en la política arancelaria contra los automóviles en Estados Unidos y que, en cuyo caso, 19 de mayo, al finalizar el periodo, Donald Trump decidirá qué va a hacer con esas importaciones automovilísticas que afectarían principalmente a Japón y a Alemania, pero especialmente preocupante es el caso de Alemania, porque tiene un CEP de el índice CEP, el indicador CEP de actividad económica alemán de esta semana ha salido peor, bastante peor de lo esperado, ¿vale? Y ya sabemos que ha tenido casi dos periodos consecutivos de crecimiento negativo Alemania, así que está al borde de una recesión oficial. Punto número 13, ataques a petroleros gasoductos sauditas. Muy interesante esta noticia porque aclaremos de las banderas falsas, ¿vale? Y una breve reflexión de por qué podrían ser banderas falsas este tipo de cuestiones. Y España se marcha del Golfo Pérsico y deja de hacer de escolta a uno de los portaaviones norteamericanos ante la creciente tensión con Irán. Así que este cóctel que os traigo hoy trae de todo: geopolítica, situación de mercado. Es decir, no quiero eclipsar todo lo que está ocurriendo en el mundo con el tema de la guerra comercial. Por eso hay que clarificar la guerra comercial, pero ¿por qué no? Hay que hablar del coin, hay que hablar del oro, hay que hablar del BCE, hay que hablar también de esa situación internacional, hay que hablar de qué pasaría con la Unión Europea pese a esta guerra comercial con China, hay que hablar de muchas cosas, ¿vale? Luego, primero, ambas partes tantean un escenario sin el otro. Trump solo está mostrando lo que podría suceder, ya que ve que las bolsas americanas toman máximos de nuevo, no olvidéis que el S&P rompió máximos hace pocos días, y se siente con suficiente margen de maniobra, con suficiente colchón para testear y provocar. Es lo que está haciendo, provocar, testea. Testea la reacción internacional si no hubiese un acuerdo chino. Quiere ver cómo y qué ocurriría. ¿Se puede permitir presionar? Claro que puede. Tiene la tasa de paro por debajo de mínimos. Tiene la bolsa americana rompiendo máximos. Tiene una tasa de crecimiento sostenible en Estados Unidos. Y encima, el informe Mueller, que le acusaba de una trama rusa, queda totalmente tumbado. No solo eso, se inicia una segunda vuelta en la cual sus enemigos políticos van o pueden ser acusados y perseguidos por haber tratado de investigarle durante las elecciones, ¿vale? Que, os recuerdo, incluso parte del comité de Donald Trump dijo que podría ser considerado como traición directamente, ¿vale? Bien, el mercado se acomoda tras una Fed que da un paso atrás y decide reducir la presión en política monetaria dando cancha a las subidas en la bolsa americana. E incluso la Reserva Federal ha cedido terreno ante Donald Trump. Por lo tanto, Donald Trump está tan inflado de poder ahora mismo de haber conseguido victoria tras victoria que se encuentra en su mejor momento. ¿Cómo no va a presionar a China? Por supuesto que puede hacerlo, ¿vale? Normal que Trump vuelva a vacilar, se siente cómodo. Lenguaje más desafiante de fuentes oficiales chinas dice que China, cita, en ningún momento China perderá el respeto del país y nadie deberá esperar que China se trague la fruta amarga que daña sus intereses centrales. Esa es la postura china. Oficialmente China como país no va a perder, decían, su dignidad. Bien, memorias de la Primera Guerra Mundial. Aquí Gordon Rachman, del Financial Times, hacía este comentario. Sin embargo, una relación cercana entre ambos líderes, Trump y Xi Jinping, no es garantía de que se pueda evitar el conflicto. En la crisis de julio que precedió al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, el Kaiser Wilhelm de Alemania y el zar Nicolás de Rusia intercambiaron numerosas notas amistosas y telegramas, pero no impidió que sus dos países entraran en conflicto. De manera similar, la guerra comercial entre Estados Unidos y China ahora corre el riesgo de escalar hasta el punto que escapa al control de los líderes de los dos países. Y esto hace referencia a que Donald Trump ha dicho a la prensa que le ha escrito una carta muy bonita a Xi Jinping y que sin duda alguna tiene ganas de llegar a un acuerdo con China, ¿vale? Sin embargo, no pasa por decir que Donald Trump se siente tan confiado de poder controlar la situación y tener la última palabra que olvida y obvia que existen lobbies del complejo industrial americano y chino que podrían pasar por encima de ellos, como ya ocurrió en tantas épocas en tantos momentos de la historia, ¿verdad? En la que los lobbies pueden cambiar el ciclo de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Por otro lado, lo que me parece sobre todo interesante de comentar es que la bolsa china, por ejemplo, ha tenido un gap de caída, lo tenéis ahí, lo podéis ver. Voy a ver si puedo sacar el rotulador para pintar un poquito y lo vemos. Esta era la cuña que dimos hace 2-3 semanas, ¿vale?
que decíamos que al consolidar por encima de 3.000 puntos el índice Shanghai empezaría a poder subir tranquilamente. Lo que ha hecho Donald Trump ha sido tumbar el índice, ha abierto con un gap por debajo de los 3.000 puntos, ¿lo veis? Pero claramente al llegar a la media de 2 ha producido un rebote. Esto es de anoche, ¿vale? Lunes noche cuando saca este gráfico. Pero ya de entrada probablemente ya hemos cubierto el gap durante el día de hoy martes y hemos ido hacia los 3.000. No lo he comprobado, pero es lo más probable porque ha habido rebote en la bolsa. ¿Qué quiero decir con esto? Que es normal y que no es para nada alarmante esa pérdida que ha habido. Fijaos que este es el escenario, esta es la caída que provocó el inicio de la guerra comercial y esto es lo que traerá la recuperación o el acuerdo de la guerra comercial. Y digo, 12% de caída acumulada desde hace días arruina el tramo alcista. Todo el tramo alcista que traíamos, pues bueno, lo truncan con esa caída que ha tenido en los últimos días, ¿vale? Pero no es para nada preocupante. Es más, el siguiente gráfico es el SP500 y vais a ver cómo tenemos ahí una especie de triple techo aquí formado, ¿lo veis? Pero ese triple techo, en realidad, fijaos, tiene una zona importantísima que es, todo esto es del año 2009, ¿lo veis? La subida. Entonces, toda esta subida no ha cedido en ningún momento y todavía estamos muy lejos. Hay suficientes niveles de soporte aquí, 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 ¿vale? Para que esa bajada dejase de caer. Es decir, hay muchas zonas de compra por debajo ahora mismo en precio en Wall Street. Por lo tanto, la bolsa no va a caer realmente. Y si va a caer, todavía nos queda mucho por ver, ¿vale? En todas estas zonas va a poder entrarle compra fuerte, pero especialmente en esta. Vemos que esto estamos con vela mensual. Durante meses, esta línea de aquí representó una tendencia alcista clara, ¿vale? Que hacía de techo. Después se convirtió en un buen soporte, que ha funcionado en 1, 2, 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses porque aquí cerró la vela por encima, 7 meses porque aquí hizo lo mismo. Y por lo tanto, ¿por qué no un octavo mes en la cual toda esta zona sirva de soporte? Por lo tanto, niveles claves son 2.800 puntos, 2.765 puntos, que el SP, si no los pierde, es muy complicado que esto se ponga feo, ¿vale? Entonces, eso queda claro y aquí están los gráficos. Fijaos cómo, evidentemente, cuando lo vemos también con esta perspectiva, te puedes dar cuenta cómo aquí yo lo tengo al menos identificado clarísimo como zona de compra, que son 2.800, 2.765, incluso 2.50 por aquí abajo, porque, o sea, un poco más abajo, ¿vale? Porque no puede llegar a entrarle compra, pero no veremos cerrar la semana por debajo de 2.775 o 2.800. Ojo, no tengo una bola de cristal, pero lo que sí tengo es bastante intuición porque llevo años mirando los gráficos día a día como broker, ¿vale? Entonces creo que esto es bastante probable. Fijaos el comentario de Max Kaiser por hablar en todas estas caídas que está haciendo el Bitcoin, que está haciendo el oro, antes de que empecemos a hablar de otros temas como es la Unión Europea, el BCE, como puede ser ese movimiento geopolítico, el ataque contra intereses sauditas. Hablemos primero de este tipo de cosas, ¿vale? Y te dice Max Kaiser, proof of case means institution frustrated by lack of legitimate price, discovering in gold can play Bitcoin instead and get a real bank for their back. Bueno, traduciéndolo al castellano, lo que nos está diciendo es que las instituciones ven como la legitimidad del oro se pierde y que el Bitcoin juega un papel esencial que realmente, pues bueno, les da una bofetada al sector bancario, al sector financiero. ¿De acuerdo? Luego esto es importante y sobre todo lo que nos muestra es esa evolución que ha tenido. Vamos a hacerlo con un poco de zoom para que podamos verlo bien. Esta es la subida que ha experimentado el oro cuando todo empezó a caerse ante el susto de que no hubiese un acuerdo comercial con China o ante el susto de que se frustrase ese acuerdo comercial. Pero si os fijáis, en realidad, daos cuenta de la diferencia que tiene el sprint alcista del oro y el del Bitcoin. Es mucho más agresivo el del Bitcoin. Estamos viendo gráficos de periodos idénticos. Luego, cuando se produce esta subida en el oro, se está produciendo toda esta subida en el Bitcoin, que es mucho más fuerte, ¿vale? Y más agresiva. Luego, evidentemente el oro no mueve el dinero como el Bitcoin. El Bitcoin mueve bastante menos dinero y es más fácil levantarlo, ¿vale? Pero ya de entrada nos muestra un comportamiento muy significativo. Añado debajo, Rusia y China llevan años comprando oro, pero de momento el precio lo fijan los contratos de papel sobre oro subastados desde Londres entre los banksters, de momento, ¿vale? Digo, el precio del oro no lo fija realmente el oro que hay en el mundo. Lo fijan los contratos OTC, los contratos de papel sobre oro que emiten los principales bancos mundiales a través de las subastas en Londres. Esto quiere decir, y lo he explicado más de una vez, como decía un profesor de Harvard que me parece que fue Wall Street Journal donde lo publicaron y lo comentamos en Brújula de Mercado, el precio del oro debería estar en más de $10.000 la onza. ¿Por qué? Porque todo el oro que se negocia es de papel, son contratos de papel y no existe oro físico que respalde todo el papel que se ha emitido. Por lo tanto, si contrajesen
toda esa oferta de oro, el precio del oro se dispararía, porque en realidad muy buen porcentaje del oro que se comercializa está sobre el papel y no existe. Por lo tanto, si nos remitiésemos al único oro real que existe, la oferta se contraería, bajaría y el precio del oro subiría bastante fuerte, ¿vale? El oro que se negocia mundialmente entre bancos son contratos de papel que respaldan depósitos de unos y de otros. No existe oro físico para respaldar todos los contratos y todo el dinero que negocian, ¿vale? Bueno, cambiando además de tema, vamos a hablar ahora de cómo y por qué a Bloomberg le parece lo suficientemente interesante lo que ha ocurrido con la subasta de deuda norteamericana y por eso hace un artículo al respecto. Y es que, ¿qué ocurre? Que la subasta de la semana pasada de bonos y de deuda americana resulta que colocó mínimos en 10 años en cuanto a deuda. Es decir, no hay suficiente demanda, no hay suficiente público como ocurría antes para el consumo de deuda norteamericana. ¿Y por qué? Porque el principal consumidor de deuda norteamericana es China. Y si China se enfada, lo normal es que deje de comprar deuda. Y antes de que leamos el artículo, acordaros de un apunte que también os saqué aquí en Brújula de Mercado. Y es el viaje que hacía el secretario del Tesoro americano, Mnuchin, a China para hablar con o formar parte de las negociaciones. ¿Qué pinta el secretario del Tesoro americano en China como parte de las negociaciones? Pues evidentemente porque como parte de las negociaciones se va a hablar probablemente de la tendencia de la deuda americana por parte de China y que China mantenga sus compras en el bono americano, porque eso le da estabilidad financiera al bono americano o a la prima de riesgo, si lo preferís, aquellos que habéis escuchado hablar de la prima de riesgo en España durante la crisis 2012, ¿vale? Y de Italia y los demás países de Europa. Bien, empezamos con el artículo. El miércoles el Tesoro americano vio la demanda más débil de su nota de referencia a 10 años en una década. La caída subraya un cambio en la dinámica de la demanda de bonos del Tesoro. Los inversionistas extranjeros, liderados por China y Japón, han representado una proporción cada vez menor de la deuda pendiente del gobierno estadounidense. Eso supone una carga para los inversores estadounidenses en un momento en que los rendimientos a 10 años de sus bonos de deuda a 10 años son poco más que los de 3 meses. Aquí hablan ya de que, fijaos, voy a decirlo al cristiano para los que sois novatos siguiendo este canal, lo que nos está diciendo es que la deuda americana a 3 meses se colocaba ligeramente por encima de la deuda americana a 10 años. Y pensadlo por un segundo, si lo que pido prestado en dinero me lo están prestando a una tasa de interés de aquí a 3 meses mayor de la que me pedirían por prestármelo a 10 años, significa que solo hay un motivo. Piensan que de aquí a 3 meses no voy a tener dinero para pagarlo, por eso cotiza más. Eso se llama inversión de curva de tipos y cuando eso ocurre significa que los riesgos de solvencia del que pide prestado son mayores en el corto plazo, lo cual preocupa y mucho. Sin embargo, durante esta semana, ya lo que llamamos semana, se ha empezado a corregir esa curva de tipos, pero ya van dos ocasiones en las que la curva de tipos de Estados Unidos ha invertido el de 3 meses y 10 años. Os recuerdo que lo importante es la inversión entre 2 años, bono a 2 años y 10 años. Cuando la deuda a 2 años se coloque con una tasa de interés superior a la deuda a 10 años, empezará a ser una señal preocupante de que un proceso recesivo en la economía global y en la economía norteamericana, que es la locomotora, ocurre, ¿vale? Y sigo leyendo. La oferta de bonos sube, pero los apetitos extranjeros se están desvaneciendo. Extraordinariamente bajo es la forma en que el director ejecutivo de JP Morgan describió el nivel actual de en una entrevista de Bloomberg para televisión el miércoles. Las compras de activos a gran escala por parte de los bancos centrales tuvieron que tener un efecto en los 10 años. Dijo, si bien hubo cierta especulación de que las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China podrían hacer que los compradores chinos se detuvieran en la subasta. No había ninguna señal evidente de ello. Y aquí, en esta parte, es cuando esto se vuelve extremadamente interesante porque saco rotulador, nos está diciendo Estados Unidos y China, aquí está. Las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China podrían hacer que los compradores chinos se detuvieran en las subastas. Esto es lo que han denominado, y que ahora explicaremos más adelante al detalle, como la opción nuclear china. Y es que China, como arma nuclear, y arma nuclear entre comillas, utilice la tendencia de 1.2 trillones de dólares en deuda para hacer daño a Estados Unidos si siguen presionándole. Y es fácil, porque China no tiene demasiados instrumentos con los que presionar. Estados Unidos es el mejor cliente que tiene China, el mayor cliente que tiene China, y por eso puede presionar de muchas maneras. En cambio, China no es que sea el cliente top número 1 de Estados Unidos, y por lo tanto le quedan menos recursos para hacer daño. Lo único en lo que es número 1 China es en comprarle deuda a Estados Unidos, y por eso podría utilizarlo para presionar, ¿vale? Voy a entrar un poquito más a fondo, no me quiero enrollar en esto porque voy a explicarlo al detalle. Primero veamos qué comenta China al respecto y qué opina China al respecto. Y por eso saco un artículo
de lo que sería la opinión de un diario chino, que es el South China Morning Post, que es un diario, como veis, propiedad de Alibaba Group, que es una compañía multinacional china. Y dice, no more concessions, why China playing hardball in trade war talks with the United States. No más concesiones. ¿Por qué China juega una mano dura, una mano fuerte, una bola dura o complicada en la guerra comercial con Estados Unidos? Y aquí nos lo explica. Y te dice, cuando las cosas no son desfavorables, no importa cómo lo preguntes, cómo lo pidas, no daremos ni un solo paso atrás, ni siquiera lo pienses. Decía el comentario que citaba este diario. Dice, es el primer artículo oficial de la opinión china desde que Trump fue a Twitter para anunciar los aumentos de aranceles porque las conversaciones comerciales iban demasiado lentas para su gusto. Las fuentes dijeron que el presidente Xi Jinping anteriormente vetó concesiones adicionales propuestas por sus negociadores. Les dijo, y entre comillas dice, Xi les dijo, seré responsable de las posibles consecuencias, dijo una de las fuentes. Es decir, el presidente chino les dijo que no diesen más concesiones a Estados Unidos y que él sería responsable personalmente de las consecuencias que eso tendría, ¿vale? Desde la perspectiva de China, la nación que tenía la voluntad y el poder o la nación que tenga la voluntad y el poder de mantenerse firme hasta el último momento será la que permanezca en pie. La guerra comercial pretende eclipsar las conferencias globales sobre el Royal Belt Initiative. Quizá, atentos con esta reflexión que es importante, quizá realmente todo el tema de la guerra comercial también lo que se persigue por parte de Estados Unidos es desviar la atención de algo que va a cambiar el mundo, que es un nuevo acuerdo de libre comercio de China que llegará hasta África pasando por Europa, que os he hablado de él y que englobará a millones de personas, un porcentaje que supera el 30% del Producto Interior Bruto del mundo entero. Es decir, un monstruo y un proyecto de libre comercio como jamás se ha hecho. Cuando eso ocurra, evidentemente, como he dicho, el yuan ya deberá ser la segunda moneda mundial porque no quedará otra alternativa. Los sistemas de pago que está aceptando China, en parte gracias a las sanciones que pone Estados Unidos contra Rusia, contra Irán, hacen que el yuan sea cada vez un pilar más fuerte o se convierta en una moneda cada vez más relevante en los mercados internacionales, porque el petróleo en Shanghái ahora sí cotiza en yuanes y está respaldado por oro, ¿vale? El petro yuan ya nació en mayo de 2018 y es por eso que poco a poco, y lo he ido avisando en este canal en Brújula de Mercados, eso se irá consolidando, ¿vale? Y continúo, la reacción de la economía china se ha animado a sus negociaciones a resistir a la demanda de los Estados Unidos de recortar los subsidios industriales y las transferencias tecnológicas forzadas. Es decir, China se niega a recortar subsidios a la industria y es normal. Pensad que en el último reporte de Brújula de Mercado hablábamos de las acusaciones cruzadas entre Estados Unidos y Europa sobre las subvenciones que concederían mutuamente cada uno respectivamente a Boeing y a Airbus. Dos competidores de la industria aeroespacial que se ven financiados ambos indirectamente por los gobiernos, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. Y eso se queja. Bueno, China dice, ¿por qué vamos a hacer nosotros y vamos a dejar de financiar nuestra industria si todos los países industrializados del mundo siempre han dado subvención y apoyo financiero a sus industrias? Es una cuestión estratégica, ¿vale? China acordó mejorar la apertura de mercado, eso sí, y la protección de propiedad intelectual, eso también, así como realizar grandes compras a Estados Unidos al mismo tiempo, por supuesto, pero China ha rechazado las tareas de los Estados Unidos para realizar cambios fundamentales en su política industrial, ni de coña, no va a ocurrir, y reducir los subsidios a las empresas estatales, se va a negar a hacer eso porque sabe que es su principal baza, ¿vale? Si China cumple con las obligaciones de los Estados Unidos, cumplir será una humillación para los chinos, decía. Cualquier resultado de las conversaciones comerciales también podría aplicarse, como los demás socios comerciales de China, en el mercado de la Organización Mundial de Comercio. Y aquí dice, atentos, en las conversaciones con líderes de Europa y socios en la iniciativa Belt and Road Initiative, ¿vale? Dice, China había defendido el multilateralismo global sin ofrecer demasiadas concesiones que afectarían a la economía china. Lo que China viene a decir aquí en este artículo, en este último punto, es que si China tiene que ceder ante cierta presión comercial internacional y concesiones ante Estados Unidos, eso le repercutirá a los miembros de su acuerdo de Road Belt Initiative, que incluirían, pues qué sé yo, te pueden incluir a Pakistán, te pueden incluir incluso a la propia Italia, ¿vale? A todos los países que formen parte de esa gran unión de libre comercio, dirán, bueno, pues esto irá también en contra de vuestros intereses. Y por supuesto, antes de pasar ya al tema del déficit chino y que lo comentemos al detalle,
Un comentario más, porque Donald Trump se explica perfectamente y te dice aquí, por 10 meses China ha estado pagando tarifas a los Estados Unidos del 25% sobre 50 billones de dólares en alta tecnología y del 10% sobre 200.000 millones de dólares en otros bienes. Y dice, estos pagos son parcialmente responsables de nuestra gran resultado económico. Y te dice, the 10% will go up to 25. El viernes el 10% subirá un 25% sobre 350 billones de dólares. Y te continúa diciendo Donald Trump en su Twitter. Of additional goods sent to us by China remain untaxed, but we will shortly at a rate of 25%. Hay otros activos, hay otros bienes, hay otros artículos que nos sigue vendiendo China que todavía no tienen impuestos, pero que los tendrán pronto al ratio del 25%. Dice, la tarifa pagada por Estados Unidos, the tariff paid to, no, la tarifa pagada a los Estados Unidos ha tenido un pequeño impacto en los costes productivos, mostly borne by China, ¿vale? Que principalmente los está sufriendo China. El trade deal con China continúa, pero demasiado lento. Y ellos intentan renegociar. No, dice, no se va a renegociar nada, ¿vale? Entonces lo que dice Donald Trump aquí es que te hace consciente de la cantidad de dinero que está haciendo Estados Unidos con ese tipo de arancel. Lo repite una y otra vez. Evidentemente, el proteccionismo lo que va a hacer es que en el largo plazo los costes industriales y productivos de Estados Unidos suban y eso perjudicaría a la economía americana. Pero de entrada ahora mismo lo que está diciéndote es, bueno, ¿y qué? Si de momento ganamos dinero con los aranceles, peor le va a ir a China, ya verás cómo acaba cediendo. Esto, fijaos que hace meses os dije que la dicotomía de la guerra comercial china, la postura de Donald Trump se resume en dos cosas. O hacéis que a los Estados Unidos les vaya bien o nos irá mal a todos. Y es lo que se está cumpliendo hasta ahora. Fijaos que en el trasfondo de todo lo que está ocurriendo impera la misma lógica que hace ya meses dije que sintetizaba la estrategia de Trump, ¿vale? O ceden o iremos mal todos, ¿vale? Entonces dice, el estímulo fiscal de China se ha adelantado. Beijing gastó su presupuesto de estímulo en el primer trimestre en parte, para demostrar fortaleza en sus negociaciones comerciales con Estados Unidos. ¿Cómo evolucionará la economía para el resto del año? Es decir, este gasto en el que está incurriendo China, que fíjate que si lo ves en el gráfico te das cuenta que realmente es significativo, porque apenas está incurriendo en déficit público hasta que de repente se mete en 2019 en un bache increíble de déficit público, ¿vale? Se liquida todo el superávit que tenía en 2014 aquí, ¿vale? ¿Y por qué está ocurriendo esto sin haber llegado incluso ni la mitad del año 2019? Pues está ocurriendo porque para que China, los intereses chinos no padezcan el dolor de esta guerra comercial, lo que hace China es fundirse billetes, ¿vale? Invertir mucho dinero en estímulo fiscal para que el ciudadano chino no lo note, la industria china no lo note y el negocio chino no se resienta. Porque así podemos aguantar el tipo. Es decir, si estamos en una guerra contra un enemigo tan fuerte como es Estados Unidos, lo último que queremos es que nuestro tejido económico se contraiga. Si este impacto no fuese suavizado por el gasto fiscal de China, entonces evidentemente veríamos una contracción de la actividad económica china bastante más dramática y eso asustaría y entonces haría que evidentemente quedasen expuestas las debilidades de la economía china. Por otro lado, lo que está haciendo China, ¿qué es? Dejar de comprar soya. China es el mayor comprador de soya del mundo y veis aquí el gráfico de los futuros de soya americanos y cómo caen a ese rango que se forma desde los años 80, que está ahí parado y que significa pues una caída a mínimos desde el año 2005 o por ahí aproximadamente, ¿vale? Como también desde los años 80 o 90. ¿Qué quiere decir esto? Que China dice, bueno, lo único que puedo presionar que es, por ejemplo, la compra de soya, bueno, pues dejamos de comprar soya, ¿vale? Para mostrar un poquito los dientes a Estados Unidos. Pero, y esta parte sí es más interesante todavía, aparte de que la contrarrespuesta que da China dejando de comprar soya que ni va ni viene, ¿vale? Pues se la puede comprar a Brasil y demás. Aquí Trump va a dejar clarito en los tweets que manda cuál es su estrategia y fijaos que la vamos a seguir ahora. Trump explica su estrategia claramente, dice, las conversaciones con China continúan in a very congenial manner. There is absolutely no need to rush, no hay necesidad de apresurarse. De apurarse, ¿vale? Como las tarifas ahora están siendo pagadas a los Estados Unidos por China, el 25% sobre 250 millones de dólares sobre bienes y productos, es un pago masivo que va directamente al Tesoro americano, es lo que está diciendo. Todo esto nos va directamente a la hucha. Y dice, el proceso ha comenzado, to place additional tariffs, con una subida adicional del 25% en los 325 millones de dólares que quedaban, ¿vale? De comercio con China.
The US only sells China. Estados Unidos solo vende a China aproximadamente 100 billones de dólares en bienes y productos. Un desbalance muy acusado, ¿vale? Dice, ellos nos venden a nosotros 500.000 millones de dólares en productos y nosotros a ellos 100.000 millones de dólares en productos. Dice, bueno, por eso te dice, con aproximadamente sobre 100 billones de dólares en tarifas que hemos tomado nosotros sí podremos comprar productos agrícolas a nuestros granjeros en grandes cantidades mayores que las que China hacía. Podremos además mandarlo a países pobres o en vías de desarrollo de forma humanitaria, de asistencia humanitaria. Y además te dice, in the meantime we will continue to negotiate with China. Y mientras tanto continuaremos negociando con China esperando que no vuelvan a renegociar el trato o rehacer el trato de nuevo, ¿vale? Entonces, resumamos hasta aquí lo que ha dicho Donald Trump, resumamos hasta este punto, voy a marcarlo con el rotulador, ¿vale? Hasta aquí lo que ha dicho Donald Trump es que no pasa nada, que pensemos realmente que ellos están aplicando tarifas sobre 25% a 325 billones de dólares restantes, más lo que habían aplicado hasta ahora del 25% a 250.000 billones de dólares. Es decir, lo que te está diciendo Donald Trump es, con todo lo que estamos ganando con los aranceles, nos da igual que nos dejen de comprar los 100.000 millones de dólares que nos compraba China, porque con lo que sacamos en aranceles por el comercio chino, podemos nosotros mismos comprar o invertir esa pasta en los granjeros americanos. Y continúa además diciendo, tariffs will bring by far more wealth to our country than even... Vale, las tarifas traerán más riqueza a nuestro país de lejos que el fenómeno del acuerdo comercial tradicional que teníamos. Also much easy, incluso más fácil y más rápido de hacer, ¿vale? Y dicen, nuestros granjeros lo harán mejor, lo harán más rápido y podrán abastecer a naciones que ahora son necesitadas, necesitan ayuda, ¿vale? Waivers on some products will be granted, ¿vale? Será garantizado el suministro en algunos productos or go to new sources, o se destinarán a otros nuevos demanda, otros nuevos activos de demanda, ¿vale? Entonces te está explicando lo que va a hacer con todo el dinero. Dice que no se preocupen los granjeros porque habrá dinero de sobra para invertir en ellos. Y te dice, if we bought 15 billion of dollars of agriculture for farmers, si nosotros compramos 15 billones de dólares en productos agrícolas a nuestros granjeros, de lejos compramos más de lo que compra ahora China y encima nos sobrarán 85 billones de dólares restantes para poder invertir en infraestructuras, cuidados médicos y todo lo demás. China se ralentizará y nosotros automáticamente nos aceleraremos. Entonces, tal como te lo está vendiendo en sus twitters, la verdad es que parece que tiene lógica la estrategia que está planteando, pero más allá de que tenga otro tipo de consecuencias en el medio y largo plazo, como decíamos, y que esto dificulte y arriesgue todo el comercio internacional y el crecimiento económico internacional y pueda arriesgar al mundo entero a una recesión global, que lo hace, lo que te está diciendo Donald Trump con esto es vender la idea de que dice, bueno, en el peor escenario no hay acuerdo, nosotros ¿qué sacamos a cambio de esto? Sacar una cantidad de dinero inmensa en aranceles a China hasta que cambien los flujos de comercio, que lo harán en un futuro, sí, pero tardarán en hacerlo. Así que de momento, ¿qué van a hacer? Facturar billones de dólares, que es lo que dice. ¿Y en qué nos vamos a gastar? Tranquilos, ¿los granjeros se enfadan? Pues me lo gasto en los granjeros. ¿Cuánto queréis? ¿15 billones de dólares? Pues aquí en productos agrícolas. No os va a faltar demanda de productos agrícolas, aunque sea para regalarlo a países con necesidades. Entonces, se gana al público, se lo mete en el bolsillo con lo que te está diciendo este señor, ¿vale? Es que está más claro imposible. Y básicamente lo resumo en el texto que os he puesto aquí abajo, ¿vale? Que os pongo, con lo que sacamos en aranceles a China podemos invertirlo en compra a nuestros agricultores y todavía nos sobrarían miles de millones de dólares para invertir en infraestructuras o ayudar a otros. Eso es lo que te dice Donald Trump en este tuit, ¿vale? Entonces, el tipo lo está diciendo clarísimo y dice, bueno, ¿por qué vamos a tener miedo a que no haya un acuerdo con China? Ahora saco directamente el artículo que hablaba CNBC sobre el arma de destrucción nuclear de China, que sería la deuda norteamericana, los bonos de deuda americana. Y te dice, considere la opción nuclear de China en la guerra comercial con Estados Unidos. La capacidad de comenzar a deshacerse de su enorme cantidad de bonos del tesoro que podría desencadenar un aumento en la tasa de interés y dañar sustancialmente la economía estadounidense. Si ya la curva de tipos muestra síntomas de inversión, es decir, síntomas de desconfianza en la solvencia a corto plazo de un bono americano, como el americano, imagínate si los chinos se ponen a venderlo como locos. Va a pegar un latigazo la deuda americana
que pondrá los pelos de punta al resto del mundo, ¿vale? Eso es lo que dicen. Pero esto tiene un doble filo, ¿vale? Cuidado. Dice, la posibilidad de que China subaste pues te dije, el mayor consumidor mundial de deuda de Estados Unidos levantó de nuevo su imponente cabeza el lunes. China posee actualmente 1.13 mil millones de dólares en bonos del tesoro. En realidad son trillones, no billones. Es una opción nuclear autodestructiva, dijo Robert Tipp, estratega del Peak Fixed Income. Tal vez les ayude como un chip de negociación, es decir, quizá les sirva para presionar. Pero están poniendo en peligro el valor de algo en lo que están profundamente involucrados. Y esto veréis cómo tiene sentido. Si yo soy China y las cosas se ponen complicadas para mi economía, quizá el hecho de que yo tenga 1.13 trillones de dólares en deuda norteamericana y esos bonos representan la credibilidad, la confianza, la solidez de la primera economía del mundo, que es Estados Unidos, yo no puedo caer. Porque si yo caigo significa que todos los activos que tengo norteamericanos no valdrían nada. Es decir, para demostrar al mundo que China es inestable, financieramente hablando, tendrían primero que indirectamente decir que la deuda que tienen norteamericana no vale una mierda, hablando claro. Y si dicen eso, sería disparar contra su propio tejado en cuanto a Estados Unidos. Entonces, China no se puede deshacer de la deuda americana porque si se deshace de ella, pierde uno de los principales activos. China, de hecho, lo que ha hecho con esto ha sido vincular su futuro al de la economía americana. ¿Se entiende esto? China vincula su futuro al de la economía americana porque posee una monstruosidad de deuda americana. Si Estados Unidos se va a pique, China evidentemente no le hará falta eso. Pero es un seguro de vida porque dice, si yo me hundo con vosotros, ¿vale? Por un lado, una reducción china del Treasury podría debilitar al dólar y hacer que las multinacionales estadounidenses sean más competitivas aún. Es decir, si China se liquida la deuda norteamericana, tumbaría el dólar. Pero eso haría que a medida que va cayendo el dólar, en realidad Donald Trump consiga lo que quiere, que es un dólar barato para que la competitividad americana aumente en el mercado internacional. Si el dólar está barato, cuesta más barato los productos americanos, ¿vale? Así que ahí sería un punto positivo para la industria americana. Saldría el tiro por la culata. Por otro lado, los rendimientos de los bonos del tesoro subirían y por tanto causaría una caída en los precios de los bonos, disminuyendo el valor de la cartera china. Es decir, a medida que fuesen vendiendo los bonos, el precio del bono caería y por tanto la cartera de bonos de China iría perdiendo valor. Esto es lo mismo que le pasa a los bancos desde la crisis 2008 con la deuda hipotecaria. Todo lo que tienen stock en vivienda en España, por ejemplo, no lo deshacen porque temen que si se ponen a venderlo el mercado de vivienda caiga mucho más de lo que ya ha caído de por sí y por lo tanto sus activos, los balances de los bancos están valorados en cientos de miles de viviendas en stock. Si el mercado de vivienda corrigiese hasta una zona en la que volviese a tener demanda efectiva en España y volviese a haber inversión dura en vivienda, para eso habría que caer bastante el precio. Y si cae el precio, los activos, los balances de los bancos disminuirían de valor. Dirían, bueno, es que teníamos no sé cuántos millones en bienes inmobiliarios. Ya, señor, pero no valen una mierda porque han caído un 30%. Por tanto, sus activos valen un 30% menos hoy. Los bancos se tiemblan de miedo, se acojonan, hablando claro con que eso pueda suceder y por eso se atrincheran con los bienes inmobiliarios y se lo venden a los chinos, a los rusos, pero no quieren liquidarlo entre el público español, ¿vale? Bien, dicho eso, entonces, ¿qué ocurre aquí? Te dice, la cuestión de dónde pondría su dinero China. Te dice, bueno, aquí la pregunta sería, ¿dónde pondría su dinero China? ¿Vale? ¿Dónde lo colocaría China? Por cierto, una cuestión que cito yo aquí, que CNBC no ha comentado en su artículo, pero creo que es fundamental. Una reflexión que hago yo. No pueden vender bonos americanos porque al venderlos el precio de los bonos caería. Y su cartera iría perdiendo valor a medida que los van vendiendo, ¿verdad? Pero pregunto, ¿qué pasaría si la venta fuese a traición, con nocturnidad y alevosía y de golpe? Es decir, si se vuelven locos y dicen, mira, ¿sabes qué? Nos va a ir mal, nos estáis apretando mucho las tuercas, pero si yo quisiese deshacerme de esa deuda, la única manera de hacer daño y que me asegure que no beneficie a Estados Unidos, ¿cuál sería? La venta masiva y de golpe. Evidentemente para ellos no sería la mejor estrategia, pero desde luego el daño que haría la economía americana sería brutal. Pero no a la economía americana, a toda la economía global, porque la puñalada que le entraría a Estados Unidos con una venta masiva de toda esa cantidad de deuda haría que la prima de riesgo estadounidense se disparase, el dólar se hundiese y ya no habría ventaja competitiva, porque el miedo o el pánico que entraría en la economía americana sería tal que dudo mucho que aumentase la demanda de activos americanos, ¿vale? Entonces, esta reflexión no la dice CNBC, pero yo estoy seguro que siento que es algo que realmente se podría jugar como realmente, eso sí, sería un arma de destrucción masiva. La venta, pero a mercado, de golpe todo el stock,
sería un suicidio para China, pero sabe que el daño sería letal para Estados Unidos, ¿vale? Ahí sí que no habría beneficio posible. Y esta la cuestión de dónde pondría su dinero China. Todo ese efectivo que venda de deuda americana tendría que ir a alguna parte. Los bonos estadounidenses se encuentran entre los mayores en rendimiento del mundo cuando se comparan con su riesgo relativamente bajo. Es decir, mantener los bonos americanos también le genera rentas a China, que recibe rentas por los bonos, ¿vale? Y además son los que mejor se pagan. Hace semanas lo comentábamos también, que el dólar se estaba revalorizando realmente porque el bono americano te paga un 3 y pico por ciento, ahora un 2 y pico por ciento, por dejarle dinero a la mayor economía del mundo que no tiene una tasa de paro por debajo del 4%. O sea, una economía estable que tiene muy buenos datos, le presto pasta y encima me paga casi un 3% de interés a 90 días. Pues ¿para qué quiero más, vale? Entonces es un buen activo que mantener en cartera. Debido a que los Estados Unidos importan mucho más de China que al revés, China necesita un apalancamiento adicional para luchar en la batalla arancelaria. Sus tendencias de bonos serían el último recurso. Es decir, China no tiene los recursos que tiene Estados Unidos. China no compra la cantidad de mercancía y de servicios a Estados Unidos como lo hace Estados Unidos a China. Por lo tanto, China tiene pocos recursos con los que presionar. Así que se podría ver abocada a utilizar el de la deuda, ¿vale? Y sigo, en los Estados Unidos vemos, y este es el comentario que ha publicado, esperad, dice, en los Estados Unidos vemos a China como un depredador económico. China ve a Estados Unidos como un modelo de poder occidental que intenta humillar a China en el siglo XVIII. Hay una especie de coacción a fuego lento, por debajo de los sentimientos nacionalistas, dijo Xun Guangsheng, profesor de economía en la Universidad Loyola Marymount, ¿vale? Y esto lo publicaba en su Twitter directamente Hu Qinjin, que es el director ejecutivo del Global Times, que el Global Times es el diario de prensa del Partido Comunista Chino, ¿vale? Y te dice aquí, tenéis el Twitter que lo he conseguido sacar, ¿vale? Donde el jefe editor del diario del Partido Comunista Chino dice: China may stop purchasing US agricultural products and energy. China podría dejar de comprar productos agrícolas americanos y energía, reduciendo las órdenes de Boeing, restringiendo los servicios de comercio de Estados Unidos con China. Many Chinese scholars are disclosing this possibility to dumping US treasures and how to do it specifically. Y muchos estarían estudiando la posibilidad de deshacerse de los US Treasuries, ¿vale? De cómo vender o tumbar los activos del tesoro americanos y cómo hacerlo especialmente, ¿vale? Pues ahí está este tipo, el jefe editor del diario del Partido Comunista Chino, soltaba esa posibilidad ya directamente en Twitter, que se puede utilizar la deuda como herramienta, ¿vale? Bueno, dejamos el tema de la guerra comercial, hablemos ahora mismo del BCE y luego toquemos únicamente la amenaza de Donald Trump contra la Unión Europea y finalicemos ya con el tema de la tensión de Oriente Medio y los sauditas, ¿vale? Próximo presidente del BCE. La carrera por suceder a Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo tiene un nuevo favorito, el francés François Bigot de Galau. No sé francés ni lo pronuncio, ¿vale? Ha superado al finlandés Erik Liikanen en la última encuesta de economista de Bloomberg de abril, ¿vale? Dice, menos de 6 meses antes de que termine el mandato de Draghi, el ascenso de Bigot refleja una creciente creencia cada vez mayor de que el BCE podría obtener en su segundo líder francés antes de que Alemania lo proporcione. Los economistas pusieron a otro francés, a otro finlandés en tercer y cuarto lugar. El principal candidato alemán, el presidente del Bundesbank, Jens Wittmann, solo ocupa el quinto lugar, aunque el apoyo está ganado por 2 de sus compatriotas. El nombramiento se resolverá en la carrera del gobierno en varias posiciones principales de la Unión Europea que se centrarán en la nacionalidad y en el género, así como en la experiencia. La permanencia de Draghi fue definida por un estímulo sin precedentes y su promesa de hacer, y acordaos de esto, lo que sea necesario para preservar el euro. No solo eso, Mario Draghi dijo que el euro era irreversible, ¿vale? El sucesor italiano, si la economía lo permite, desenrollará gradualmente esas medidas y reconstruirá los buffers antes de la próxima recesión. Es decir, al que le toque suceder a Mario Draghi tendrá que deshacer todo el estímulo y todos los billetes que fabricó el BCE con Mario Draghi a la cabeza. ¿Para qué? Para crear mecanismos que le permitan que, si vuelve a ocurrir un proceso recesivo o hay riesgos de mercado, el BCE pueda volver a darle a la palanca y a inyectar billetes, porque a día de hoy se ha quedado sin cartuchos, ¿vale? Y dicho eso, únicamente citamos a los dos principales para que veáis que no va a cambiar nada. Banquero de habla alemana, desde que asumió el control del BCE del Banco Central en Francia,
en 2015 ha mantenido cerca de la línea de Draghi respaldando el estímulo continuo, es decir, le ha dado a fabricar billetes. Sin embargo, también es un ex banquero del BNP Paribas, lo que hace que muy consciente de las preocupaciones de los prestamistas sobre las tasas de interés negativas del BCE. Es decir, los banqueros, los banksters tienen miedo o no les gusta que el BCE tenga tasa de interés negativa. Pero el BCE tiene tasa de interés negativa para obligar a los banksters a que saquen la pasta que subasta el BCE y que reparte como una orgía, que la saquen a la calle y que la inviertan en activos reales. Que las empresas puedan tener acceso a liquidez sin que tengan que estar sometidas a todo tipo de presiones, ¿vale? Bancarias fuertes, sino que vuelva a fluir el crédito en la Unión Europea para que se reduzca el paro y aumente la inversión, ¿vale? Eso es lo que quiere el BCI, por eso presiona con la tasa de interés negativa. Si no vas a mover el dinero, te voy a cobrar por dejarlo aquí. Esa es la conclusión, ¿vale? Para que se entienda, sobre todo los novatos que siguen el canal de Brújula Mercados, sepan de qué va esta historia. Vamos a ver el irlandés. Dice, veterano de la Unión Europea se retiró de su cargo como gobernador del Banco Central de Finlandia en julio y llevaría décadas de experiencia en Bruselas a la cima del BCE mientras los gobiernos intentan resolver las deficiencias estructurales de la moneda única. En 2012, en el apogeo de la crisis de la deuda, presidió un grupo de expertos que describió un plan de reformas para el sector bancario de la Unión Europea. Liikanen fue elegido por el Parlamento de Finlandia cuando tenía solo 21 años y desde entonces ha ocupado cargos como la Comisión Europea, ministro de Finanzas, embajador en Bruselas y secretario general del SDP. Es un gran confidente de Mario Draghi y ha apoyado los estímulos extraordinarios. Es decir, los dos principales candidatos son gente que ha apoyado las políticas de inyectar billetes y fabricar euros, ¿vale? Con eso salto directamente al tema de las amenazas de Trump contra la Unión Europea, porque nos recuerda directamente que el 18 de mayo finaliza el periodo de 90 días, lo voy a utilizar con el rotulador, el periodo de 90 días que había para que Donald Trump decidiese sobre qué hacer con las importaciones de vehículos en Estados Unidos, ¿vale? Y te decía que en realidad la perspectiva es que una decisión de Estados Unidos que afecta a 47.000 millones de euros, ¿vale? De comercio en exportación de automóviles, los ha llevado a la mesa. Es decir, las exportaciones que realiza Alemania, la industria europea, a Estados Unidos en lo que se refiere a vehículos, ¿vale? Según se cree, en general, que concluyó que el informe que recibió Trump concluyó que las importaciones de automóviles y partes de automóviles representan un riesgo para la seguridad nacional. Ahora, esto lo hemos oído ya 80 veces, ¿vale? Que cada vez que hay algo que pueda atacar los intereses económicos, ¿por qué no lo vamos a clasificar como riesgo contra la seguridad nacional? Por eso, la seguridad nacional es que si va bien la economía americana, estamos seguros, ¿vale? Bien. Tenéis, por cierto, el recurso si queréis buscar la noticia para leerlo al detalle. Ataques de bandera falsa, esto sí que es interesante y con esto ya vamos cerrando el reporte esta semana, ¿vale? El ataque a las estaciones de bombeo que sirven a un importante oleoducto que está al este o al oeste, de este a oeste, se produce días después, acordaos, porque esto ocurrió hace tan solo 48 horas, autoridades saudíes informaron de que los barcos del país habían sido saboteados cerca de los Emiratos Árabes. 2 estaciones de bombeo de petróleo han sido hoy, 14 de mayo, atacadas por drones en Arabia Saudita, dijo el martes el ministro de Energía, Industria y Recursos Minerales, Khalid bin Al-Falid. Según el ministro, el ataque, que resultó en un incendio en la estación número 8, ocurrió entre las 6 de la mañana y 6:30, hora local. Él criticó el ataque como un acto de terrorismo cobarde dirigido contra Arabia Saudita y la economía global, subrayando la necesidad de contrarrestar a los grupos terroristas, incluidas las milicias hutíes apoyadas por Irán en Yemen. Fijaos cómo lo interesante de esto es que se vincula el ataque con drones con Yemen, ¿vale? Un país que está ahora mismo ya hundido en la miseria, en la guerra contra los sauditas, porque no hay que olvidar que Arabia Saudita tiene barra libre de dinero de sobra para armamento, y Yemen no, y por lo tanto el apoyo a Irán. Aquí lo interesante es un país que dudo mucho que tenga capacidad para hacer un ataque con drones, y Irán, que sí que la tiene, ¿vale? Pero lo interesante de esto sobre banderas falsas es que la noticia que nos dan es que las especulaciones apuntan a que pueden ser intereses de milicias apoyadas por Irán por parte de Yemen que atacan intereses sauditas. Sí, pero ¿y qué más podría ser si fuese una bandera falsa? Y entonces aquí saco a colisión, bueno, el caso del USS Liberty, un barco americano hundido por Israel, y ponemos Irán clama o reclama Israel ataca fue una bandera falsa, ¿vale? Es un artículo del Zero Hedge donde hablaban que en realidad, y te lo ponía aquí, los ataques que había habido a bases sirias era un pretexto
por una bandera falsa que estaría hecha por Israel. Y aquí cito el caso que sí ocurrió en el 67, reconocido por Israel. 9 de junio del 67, sin piedad, una fuerza de ataque aéreo y marítimo en pinza descendió sobre el barco naval estadounidense desarmado que navegaba aproximadamente a una decena de millas de la costa Sinaí de Egipto. El nombre del buque era el USS Liberty. El año pasado se cumplió el 50 aniversario del asalto israelí al USS Liberty. El ataque ocurrió durante la Guerra de los 6 días o Tercera Guerra Árabe-Israelí, que se libró entre el 5 y el 10 de junio por parte de Israel y los estados de Egipto, Siria y Jordania. Los Estados Unidos fueron formalmente neutrales durante ese conflicto. Y te dice, fijaos que dice, la respuesta es simple y se encuentra en lo que se esconde como un ataque de bandera falsa. Al atacar al USS Liberty, Israel buscó cambiar la culpa pública por el incidente a Egipto. Es decir, culpar a Egipto por el ataque al USS Liberty como una forma de provocar al presidente Lyndon Johnson y al público estadounidense a declarar la guerra al enemigo jurado de Israel y al nacionalismo árabe egipcio Gamal Abdel Nasser. Esto fue claramente en interés de Israel. Y esto lo publicaba el diario Partially Politics, que lo tenéis aquí, un diario norteamericano, donde nos comentaba eso. Bueno, pues un caso de cómo, reconocido por el año 67, hubo un ataque contra un buque norteamericano y que quizá lo que se persigue es que los medios de comunicación estadounidenses, los mismos que hablan de repente de Donald Trump, ganó las elecciones haciendo trampas. Vale, pues esta misma igual. Pues Egipto ha bombardeado un barco, pero en realidad ¿quién lo había hecho? Bueno, pues ha sido la Fuerza Aérea Israelí que había hundido el barco norteamericano, ¿vale? Para culpar a Egipto de ello. Entonces, y está titulado bajo un artículo llamado Israel False Flag, Attack on America, bandera falsa de Israel atacando sobre América. Bueno, pues son temas de geopolítica interesantes que nunca puedes descartar si realmente quién está detrás de un ataque con drones contra un gasoducto saudí. Yemen, ¿por qué ahora? Si Yemen lleva años en guerra con Arabia Saudita y la está perdiendo. ¿Por qué ahora y de dónde saca esa capacidad? Sin embargo, si fuese Israel, estarían consiguiendo provocar, por ejemplo, que definitivamente se declare la guerra contra Irán, consiguiendo o considerando que Estados Unidos ya ha mandado un portaaviones a Irán, ¿vale? Y por eso cierro el reporte semanal con España retira la fragata Méndez Núñez del grupo de combate de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Robles ha ordenado que el buque de 215 marinos deje de acompañar al portaaviones Abraham Lincoln ante la escalada de tensión con Irán. España se retira del escenario porque esto huele mal, ¿vale? Entonces, bueno, eso es todo. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas si te ha gustado el reporte, porque esto lo voy subiendo periódicamente para que estéis cada semana al corriente de lo que está pasando en el mundo y una interpretación que no te contarán en la televisión, ¿vale? Bien, si quieres, compártelo en redes sociales para que llegue a más gente. Un placer. Chao.